sabéis, esta quinta jornada está destinada a revisar el significado y el valor de la evaluación ambiental urbanística en sus dos aspectos, como técnica y como parte del control administrativo, y también a descubrir el sentido y la virtud de la planificación y gestión del paisaje en un terreno algo más resbaladizo. Esta jornada acabaremos con una mesa redonda para tratar estos temas. Intentaremos que el debate de las dos ponencias previas se desarrolle en las mesas redondas, y lo haremos tratando estos temas y las cuestiones que tratamos en la jornada anterior, en la cuarta, en relación con la ordenación del territorio. La dirigirá José Manuel Lombera, que es director general de las tres materias de ordenación del territorio, de evaluación ambiental urbanística, y aunque no tenga el nombre, también responsable de la regulación, de la planificación y gestión del paisaje. La primera ponencia sobre la evaluación ambiental urbanística nos dará Santiago González Pérez, que es biólogo, técnico urbanista, jefe del Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística de la Dirección General, que os había comentado, de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, y también alumno de este curso. Bueno, él es autor de numerosas publicaciones, coordinador científico de la Enciclopedia Fauna y Flora de Cantabria y de Cantabria Territorio Natural. En fin, su currículum es bastante amplio. Él está aquí sobre todo, como os he dicho, como jefe de servicio de evaluación ambiental de Cantabria, aunque sus conocimientos previos le dejo. ¿Funciona? Sí. Muy buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias a la Consejería por haber organizado este evento y, por supuesto, a los arquitectos que se han encargado de la organización del mismo. A mí, como profesional que soy de estas materias, me parece fantástico el que se organicen cursos de este tipo, seminarios, workshops, talleres, porque creo que tenemos que discutir mucho en el tema urbanístico en los próximos años. Y por lo tanto felicito esta idea. Como por supuesto no puedo, ahora que estoy en una palabra, pues me olvido tener que felicitar a este colegio de arquitectos, porque lleva en los últimos años siendo un gran dinamizador cultural en esta región, en particular en la materia del urbanismo y de la arquitectura. Últimamente no salgo de aquí, parece que este es mi colegio, además es el colegio mío profesional, y me siento a gustísimo, me siento muy cómodo, y como sabéis esto no me suelo perder casi ninguna, y además de eso, si puedo participar en los debates, sabéis que me encanta participar en los debates. Bien, dicho esto, voy a empezar a ceñirme a la hora que tengo para el tema de evaluación. Rosa, ¿cómo se quitaba esta? No te vayas, Rosa. Ya tienes que ir a una presentación. Mira. Este es. Si no os importa, y si os importa, pues esto me cambio, prefiero estar de pies por dos razones. Primera, porque habitualmente cuando doy clase me gusta generalmente estar muy directamente con la gente, y en segundo lugar, porque soy una persona muy nerviosa, como conocéis la mayoría, que sentado no aguantaría. Y en tercer lugar, porque siempre he pensado que estar sentado ahí atrás, ahí se dan conferencias de alto nivel y yo no estoy para eso. Aprovecho de eso de decir que este curso viene precedido por una serie de ponentes de gran talla profesional, los que me han precedido y los que vienen a continuación, que me quedan en un sitio que cuesta chico y muy pequeñito.
y realmente me siento un poco, de verdad, ridículo. Y me siento minimizado porque el nivel que está habiendo en este curso creo que es un alto nivel de lo que ha habido y de lo que va a haber a partir de ahora. Comprendo también que esto es como todo, es decir, que la cantera local también cuenta en esto y todos también los de la zona tenemos en un mundo determinado que participar. Muchas gracias, Fran, y intervenir en ese tema. Bien, esto básicamente voy a hablar de una componente moderna que tiene el urbanismo, que es la evaluación ambiental urbanística. He titulado la charla Evaluación ambiental urbanística, Balance en Cantabria. El balance en Cantabria va a ser un balance que le voy a hacer a lo largo de la exposición. No voy a dar muchos datos, prácticamente eso lo haré al final, daré un dato concreto, puntual, de lo que ha sido en términos cuantitativos la evaluación, y básicamente voy a hacer una visión de lo que ha sido, no tanto tampoco el proceso administrativo, como así el contenido y la calidad de los estudios y su incorporación al procedimiento urbanístico. Y finalmente, decía ahí, el cambio climático que necesitamos. Creo que estamos en un momento, este es un curso que se titula es un curso de discusión, un curso para recapacitar, y yo creo que necesitamos un cambio. O sea, siempre estamos hablando del cambio climático, enfrentarnos, yo creo que tenemos que cambiar el chip y empezar a hablar de que tenemos que asumir el tema del cambio globalmente, por temas que hablaremos ahora, por los temas de la sostenibilidad, donde daremos también a hablar ahora, y en concreto el cambio más importante sería el tema del cambio climático. ¿Me das la razón? Bien, empiezo con esta diapositiva para indicaros, deciros que yo estoy aquí como técnico, estoy aquí como profesional. No estoy aquí representando a Ciudadanos, o sea, que la administración no me ha mandado aquí a presentarla, porque estoy invitado pues, por la administración, por el colegio, pero vamos, que yo estoy aquí como profesional de la materia y repito, ni soy del gobierno, lo digo porque luego los debates al final a veces se confunden y ya llevo muchos años en estas cosas y yo quiero indicar que ni soy del gobierno ni en estos momentos vengo aquí como administración, pero que siempre vengo como un profesional. Bien. Es difícil de separarme a mí de la administración, pero es lo que tenemos. Deciros que como vamos a hablar de evaluación, empezamos ahora mismo por la comunicación que tiene el gobierno, que tiene la administración con los ciudadanos en esas materias. Ahí tenéis dos direcciones, territoriodecantabria.es, es una página interesante, consultarla. Ahora es una página muy de moda porque ahora mismo se está implementando mucha información del PROD que acaba de empezar ahora a lanzarse. Y como asimismo tenéis ahí información de los procedimientos de evaluación ambiental. La administración está mejorando mucho esta página al objeto de que haya una mayor interactividad entre el público en general y la información de la administración. Y abajo cito otra dirección, mapascantabria.es, deciros que también la página de Territorio de Cantabria tiene básicamente tres componentes: el componente de territorio, el componente de evaluación y el componente cartográfico. Entonces podéis también entrar en cartografía a través del territorio, pero si no, es decir, tenéis también esa opción, mapas.cantabria. Deciros que mapas.cantabria es un visor cartográfico que ha elaborado la Dirección General de OT y Urbanismo, y en concreto la Unidad de Cartografía, y que recientemente ha recibido un premio. Han estado en Madrid la viceconsejera y el director de OT, José Bomberas, que está aquí con nosotros. Esto ha recibido el premio. Entre los alumnos hay aquí dos compañeras que forman parte de esa unidad de cartografía, que son también merecedoras del premio. Bien. Vale. Hasta ahora voy a intentar a lo largo de la exposición ir bajando, porque hemos tenido hasta ahora un gran nivel. No tanto que lo ha sido por el nivel profesional de los intervinientes, como así también por los temas que es a lo que me refiero. Ha habido en estos momentos mucha disertación estratégica, mucha disertación de objetivos, mucha disertación que estaba muy por encima. Hasta ahora pues, se ha hablado básicamente de revisar el modelo actual que tenemos, de hacer un urbanismo responsable, hablaremos de esto, hacer un urbanismo sostenible,
se habla mucho de los aspectos energéticos que van a marcar ahora la nueva ciudad. Se ha llegado incluso a decir que se van a acabar las nuevas ciudades y que ahora vamos a pasar a la vivienda, a los espacios públicos, sabiendo esto de lo que quiere decir. Se habla también del declive de los centros urbanos tradicionales, como así también se ha hablado del impacto del cambio climático y también de que el planeamiento convencional es un planeamiento que hay que revisarle, y como así también de la estrategia alimentaria, y finalmente se ha hablado de seguridad del cambio climático. Todos estos temas y muchos más a lo largo del curso, que soy alumno, estoy tomando notas de todo lo que se ha dicho o dejado de decir. Yo voy a intentar, repito, descender todo, lo máximo que pueda. No es seguro que vaya a bajar muy abajo, pero vamos, voy a intentar ir completando en la medida que pueda. No por ello voy a tener que dejar de utilizar en muchos momentos conceptos que pueden estar por las nubes. La exposición va a consistir básicamente en ese esquema que traigo ahí, una pequeña introducción que será muy breve. Luego voy a hablar, en segundo lugar, de los factores de acciones ambientales que participan de manera genérica en la organización del territorio, y luego voy a entrar rápidamente en la evaluación ambiental estratégica, que a su vez lo divido en tres partes para que quede claro. O sea, por un lado lo que es el marco jurídico y estratégico, por otro lado lo que es la propia evaluación ambiental, y luego finalmente lo que es el procedimiento de la evaluación ambiental, que dejaré decir nada más unos pocos minutos. Quiero hacer, por supuesto, unas reflexiones sobre lo que ha sido en estos años la integración de la componente ambiental del planeamiento urbanístico, y finalmente quiero, mediante un minuto, hablaros de nuevas herramientas de evaluación, nuevos sistemas muy interesantes, como son los sistemas de las certificaciones urbanas. Introducción. Deciros básicamente algo que me parece fundamental. Que sepamos que vivimos en un medio que en los últimos 200-300 años ha sufrido transformaciones muy importantes. La Tierra y sus pobladores estaban más o menos en un cierto equilibrio, dependía un poco de la entropía sobrante, pero que seguimos hasta ahora. A finales ya del siglo XX se plantea ya que existen unas transformaciones naturales importantes, empiezan los fenómenos de contaminación del aire, los fenómenos de contaminación de la atmósfera, y consecuentemente este fenómeno sigue. A mediados finales del siglo pasado aparece por fin algo muy novedoso, como es la administración medioambiental. Empiezan a aparecer los ministerios de medio ambiente, las consejerías de medio ambiente. Un elemento importante en el tema medioambiental, por citar solamente una referencia, es la conferencia de Río de Janeiro del año 92. En esa conferencia se habla ya de una manera muy institucional del tema de la sostenibilidad como un eje estratégico fundamental a seguir si queremos mantener el equilibrio de la vida en el planeta. Y cuando estamos con estos temas de la sostenibilidad, aparece ya de manera manifiesta el último gran paradigma, que es el tema del cambio climático, que yo citaré algo, pero vamos, no voy a entrar mucho en este tema. En todo este contexto es en el que se justifica el que en estos momentos estemos ahora mismo necesitando de evaluar ambientalmente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista medioambiental, evaluar todos y cada uno de los proyectos grandes y programas. Datos simplemente para que hagamos un poco de más de conciencia. La superficie artificializada, ese dato de España estoy equivocado, es Cantabria. Fijaros como en el año 2000 teníamos 14.000 hectáreas, que en el periodo 87-2000 habían incrementado un 21%, y en el año 2006 hemos pasado a 25.000. El tema energético, un tema importante, se ha hablado estos días atrás, como la energía va a ser clave ahora mismo para el futuro, va a ser un condicionante fundamental en el crecimiento económico, y por supuesto va a ser fundamental en el desarrollo urbanístico. Simplemente a modo, digamos, de curiosidad, ahí tenéis dos mapas de la península ibérica, donde a la izquierda se ven las demandas, de la derecha se ven la cobertura de esa demanda. Ya veis ahí Madrid esa necesidad que tiene de energía, lo que consume, y fijaros lo que produce. Y fijaros ahí en la zona del País Vasco, Cantabria, cómo se eleva en el terreno ese pico y cómo se hunde a la hora, digamos, de producir energía. Un dato ya pasado, fijaros ahora mismo un tema importante para empezar ya a centrarnos en el tema urbanístico. Cómo esa tabla sale de la antigua estrategia de cambio climático de Cantabria, en el cual sectores difusos
como la energía en el periodo 1990-2006 prácticamente se había mantenido, la industria también se había mantenido, el transporte, fijaros cómo se había disparado gases de efecto invernadero de 25 a 9, el residencial de 6 a 80 y en general había habido un incremento del 57%. Consecuentemente, en esos años empieza la crisis y al empezar la crisis baja la actividad económica y esto. Fijaros en esta gráfica. No sé, de verdad. Muy cómoda para mi mano, pero no sé. Ahí está. Bien, o sea, fijaros que antes os daba los datos del 90 al 2006 de Cantabria. Esta es de España, es que no he encontrado una de Cantabria, por supuesto. Como se van andando, llega la crisis, va bajando, pero fijaros este dato importante. En el periodo del 14 al 15 ya se ve cómo empieza nuevamente a incrementarse en España los niveles de CO2. Y si el país repunta, esto es un tema que habrá que tener muy en consideración. Como sabéis, en el tema de los gases de efecto invernadero hay dos tipos de sectores. Está el sector grande, que es el 40%, el sector industrial y el sector de la generación eléctrica, y luego está el 60%, que son todos estos sectores, digamos, difusos, como son el transporte, el residencial, la gestión de recursos, etc. Fijaros la importancia de esos datos, lo que significa en cuanto a emisiones de gases, el sector residencial, comercial internacional y institucional y el transporte, que entre los dos suman el 50%. O sea, igualmente, si le sumamos el 8% de recursos, el urbanismo juega en esto un papel muy importante. Acabo. Y vamos a pasar ya a la siguiente punto. Vamos a ver cuáles son los factores que de una manera más importante intervienen en el tema urbanístico desde el punto de vista ambiental. Voy a hacer algo que hizo el otro día también José Luis Vilanova, que yo lo hago generalmente en mis cursos, o en mis clases, mejor dicho, y resulta que él lo hizo y consecuentemente pues él es una autoridad y me he permitido el seguir manteniendo decirlo. Traigo un poquitín algunos documentos, por supuesto, ni que decir tiene que la presentación está ya a vuestra disposición, o sea, podéis contar por ella en todo momento. Indico ahí una serie, digamos, de textos que a mí me parecen interesantes. Hay muchísima bibliografía y en la red está casi todo, que pueden ser interesantes. Voy a destacar de esta lista en concreto este de aquí, que luego también me refiero a él. El libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español. Es un libro del Ministerio que ha dirigido desde Fariñas y Enrique Cárdenas en concreto, y yo creo que ahora mismo ese libro es un libro muy sencillito, no creo que tenga ni 100 páginas. Y puedes pasar con este cacharro. Y tiene puntero. Sí, en el centro es puntero y a la derecha y a la izquierda pasas. Vale, muchas gracias también. Es un libro que tiene, no sé, no creo que tenga ni 100 páginas, y de una manera muy sistemática creo que ayuda muchísimo a comprender el fenómeno de la sostenibilidad en el planeamiento. Asimismo, indicaros que también soy muy torpe. Ya no, es que voy a otra cosa que sí. Este de aquí. No me sale ahora el puntero. Bueno, el último de abajo. La guía metodológica de los sistemas de autoridad. Creo que es una lectura interesante. Esto, por supuesto, es un tocho diseñado fundamentalmente pues, para ciudades de 50.000, 75.000, 100.000 habitantes en adelante. Pero desde el punto de vista conceptual, creo que ahí Salvador Rueda y el equipo que ha trabajado en el tema aporta muchos elementos que nos pueden ayudar muchísimo en el tema de la evaluación. Y finalmente, otro que reseño de aquí
el de las medidas para la mitigación y acción del cambio climático, esto que creo que es de Carlos Verdaguer, que creo que es un tema también muy interesante. Bien, y entrando ya previamente en cuáles son los factores, cuáles son al menos los temas claves que intervienen en el tema medioambiental que soporta el urbanismo. Hay uno de la literatura que antes he citado, es el tema este del cambio global, es decir, 2050, esto hecho por la Universidad Complutense, es decir, de Madrid, que creo que sistematiza muy bien el tema de la sostenibilidad en el urbanismo. Es un trabajo donde se han hecho varios escenarios. Un escenario, el escenario presente, escenario del año 20, escenario del 50, y han empezado a implementar todo un conjunto de medidas para ver cómo se rebajaba, tanto para el escenario del año 20 como el escenario del 50, cómo se puede ir rebajando es decir, todos los temas de consumo de energía, todos los temas de gases de efecto invernadero, cómo mejoraba la calidad de las ciudades, cómo disminuía, es decir, la movilidad inadecuada, es decir, cómo la ciudad era más vivible, etcétera, etcétera. Deciros que desde el punto de vista traigo esta diapositiva que es muy importante por lo siguiente, porque claro, cuando evaluamos ambientalmente no evaluamos todo, es decir, eso es imposible. Se evalúan básicamente los impactos locales que intervienen de una manera mucho más directa, es decir, en la ciudad. Aquellos que tienen que ver con el suelo, con el ciclo de agua, con el ciclo de energía, como así con el ciclo de materiales. Por supuesto, en una segunda derivada, que no entramos en ello, estaría la logística que entra y sale de nuestros núcleos de ciudades, estarían las infraestructuras externas, etc. Y por supuesto, no entra en nuestra escala de evaluación, no entra todos aquellos, todo ese conjunto de materiales, es decir, lo que llamamos esto en el ciclo de cuna a cuna, como por ejemplo decir, pues, materias primas. Los temas claves que maneja, es decir, la gente esta, que a mí sí me ha gustado esta sistemática, a lo cual le he añadido yo el factor 9, que me parece importante, sobre todo para el entorno de Cantabria. Tenemos la edificación y la ocupación del suelo, esto como un elemento importante en el proceso, como un tema clave en el tema medioambiental y urbano, que deciros a vosotros de este tema. Ocupación del suelo, deciros pues ahora mismo, pues que, por ejemplo, pues, datos recientes, ahora mismo del IOS, es decir, ahora mismo, pues en Cantabria, más o menos en los sectores de 0,50 metros, 50, 100, 100, 500 metros, la ocupación, la artificialización en Cantabria más o menos está en torno, una cifra redonda, en torno al 15%. Consumo energético, emisiones de gases de efecto invernadero, ya ahora también iremos a ello. Entiendo que ahora mismo la ciudad, el planeamiento es clave a la hora de disminuir esos consumos. Es decir, por supuesto, que nadie interprete que todo esto es algo que evaluamos, no. De aquí muchas cuestiones que son absolutamente transversales, que no tienen una relación muy directa, pero sí que es cierto que la ciudad, las comunicaciones, las conexiones entre núcleos, hay que irlas preparando para que esos consumos energéticos, bien a nivel de edificios, bien a nivel de transporte, de movilidad, sea los menores posible. Como así también el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. De la movilidad urbana, deciros algo que me parece importante, y es que la movilidad urbana es generadora de dos problemas. Uno, de un transporte excesivo que consume mucha energía, como habéis visto antes, y genera mucho gas de efecto invernadero, y por otro lado, genera también una no deseable, es decir, calidad de vida por el transporte, por los movimientos que tienen que hacer, los ciudadanos. En cuanto al ciclo urbano del agua, pues simplemente deciros que a veces el planeamiento no se trata como ya de tratarse, ahora insistiré en ello. En cuanto al tema de biodiversidad y biodiversidad urbana, pues la biodiversidad, este tema de la naturaleza que muchas veces pensamos que está extramuros del planeamiento, y hoy el planeamiento hay que verle de una manera mucho más global. Y antes, hace muchos años en Cantabria, prácticamente todo el suelo era un suelo rústico, es decir, dedicado a pradería, a pastizal, a prado, porque era la actividad económica importante en Cantabria, y luego pues luego estaban los núcleos. Hoy la realidad hace que el suelo hay que verle, o mejor dicho, el municipio hay que verle de una manera muy distinta. Hay que verle, es decir, no solamente para ver cómo aprovechamos esos recursos de agua, de suelo, etcétera.
En el tema biodiversidad, insisto, generalmente estamos viendo que es extramuro, pero es algo que no corresponde con nuestra realidad municipal o de planeamiento urbanístico. Y el tema de biocapacidad, bueno, también otra cuestión. Yo, en contra de lo que muchos colegas míos y otros colegas vuestros, yo no creo en la ciudad ecológica, en esas utopías que yo creo que son irreales. O sea, la ciudad se la puede naturalizar mucho, el núcleo se puede naturalizar mucho, pero nunca podemos reproducir el ecosistema natural en el ecosistema urbano. O sea, la ciudad tiene un metabolismo, por supuesto, es un metabolismo, entra agua, entra energía, entra residuos, entran personas, salen residuos, pero la ciudad tenemos que mejorarla desde el punto de vista de la calidad, de la habitabilidad de la misma. Tendremos que mejorar, que haya más jardines, que las casas estén mejor diseñadas, que los equipamientos estén más cerca de la población, es decir, pero en todo caso es imposible que reproduzcamos esos ecosistemas. Mejorar sí, pero hasta todo punto. Es decir, hombre, Santander, alguien me dirá, Santander tiene hasta halcón, es cierto, en Santander Capital nidifican varias parejas de halcón peregrino en nuestra ciudad. No voy a decir nada más dos porque no son muy localizables y uno está en frente de Valdecilla, hay una pareja de halcón peregrino y otra pareja de halcón peregrino aquí en las instalaciones. No os voy a decir dónde ni cómo, porque si no luego tenemos problemas de que alguien se levanta el nido y luego tenemos el problema de siempre llevar. Pero no por eso, es decir, no, Barcelona tiene, por ejemplo, colonias de un tipo de avión, pero no por ello, es decir, Barcelona es ciudad ecológica ni lo es Santander. O sea, una cuestión está en que mejoremos el espacio público de la ciudad, que es fundamental, mejoremos los jardines, mejoremos la proximidad a los mismos, mejoremos los equipamientos, mejoremos la diversidad, la multifuncionalidad, mejoremos un comercio cercano, es decir, pero vamos, pero de ahí. Y luego hay otra cuestión, y es que encima en estos momentos, debido al proceso de consumo de suelo, hoy cada día se nos exige decir que seamos más fijados en esos temas. Salto de temas y digo el tema del paisaje. El paisaje es una asignatura olvidada en esta región, muy olvidada, y que luego hablaremos un poquito de ella. El paisaje no es, como me gusta a mí decir, el Alledo Salborón, que es muy precioso, que es muy bonito, o el Circo de Fuente de, que también es muy bonito, o las cabeceras o la playa de Langre, o la playa de San Vicente de la Barquera, que están muy bien, pero que el paisaje es algo más que todo eso. Hay paisajes industriales, hay paisajes urbanos, hay paisajes rurales. Yo creo que ahora mismo el paisaje rural de Cantabria es el gran olvidado, que tenemos una especie, digamos, de odiedad con ese tipo de paisajes, y el paisaje hay que verle, es decir, no como algo que clasificamos como solo rústico, especial protección paisajística ahí alejado en los extremos del municipio, sino que el paisaje, además de esos ámbitos naturales que tienen, hay otra serie de paisajes territoriales, una serie de paisajes etnográficos que requieren de un reconocimiento, es decir, como tal. Y que uno es importante, esos paisajes tampoco tienen por qué entrar en colisión con algún otro tipo de usos, porque el paisaje, luego va a venir Miriam García a hablar del tema, y me imagino que va a dejar las cosas bien claras de lo que es el paisaje. Es decir, no es incompatible, es decir, el paisaje no tiene por qué estar inmutable, el paisaje es fruto de la actuación humana y consecuentemente, es decir, podrá ser compatible con otro tipo de usos. Bien, voy a entrar en evaluación. La normativa que tenemos de evaluación, la directiva de la Unión Europea, la legislación del Estado, la legislación autonómica, la sectorial y los tratados internacionales. Y por supuesto, aparte de toda esta normativa obligatoria para nosotros, utilizamos también pues, estrategias y tiros blancos como elementos de referencia que en muchos casos son no vinculantes, consecuentemente. ¿Qué ámbitos normativos participan en el tema ambiental? Pues desde la ordenación del territorio, la urbanística, el medio natural, recursos, medio ambiente, calidad atmosférica. Yo sé que en general hay una queja importante de la cantidad, digamos, de elementos que manejamos. Es cierto, pero esa es la normativa, o sea, es decir, que hace cada día que se degrada más el territorio, pues a nivel europeo o a nivel internacional, cada día hay sistemas de normativa que intenta ordenar esos usos de manera adecuada para que podamos mantener un planeta, es decir, con un cierto grado de sostenibilidad. Luego hablaré de ello. Liendo. Esa foto es del año 53. Es el famoso Pol-G de Liendo. Un Pol-G es una depresión kárstica que tiene pues, una singularidad geológica.
rodeada de unos murallones, llanas, generalmente son suelos fértiles, trazada por un río. Eso era en el año 53. En Cantabria hay nada más dos polgés así de un cierto tamaño, como es el polgé de Liendo y el polgé de Matierto. Bien, esto es el año 14, esto es el polgé de Liendo, que ha quedado un poco desconfigurado además, pero bueno. Ahí tenemos a la izquierda, en el 56, el vuelo de Cabezón de la Sal, y a la derecha Cir Cabezón. Lo digo porque sé que el componente de este curso, 50% son arquitectos, 25% abogados, y el resto somos profesionales mixtas, ingenieros, caminos, de otras profesiones, biólogos, geógrafos, etc. Entonces tengo que intentar por todos los medios, también un poco buscando referencias de todo para que vayamos situándonos en el entorno de la evaluación. Esto en concreto es... esto es Lienqueres, ahí está el hospital arriba, lo veis a la derecha, en el extremo superior derecho. Lienqueres en el 53, Lienqueres en el 14. Bien, lo que está claro es que el desarrollo urbanístico de las últimas décadas ha llevado a eso, ha llevado a un proceso intensivo de urbanización, ha llevado a un consumo importante de recursos, ha llevado a un proceso de degradación y de alteración del medio natural y, consecuentemente, son factores nuevos. Es decir, que hemos descubierto en estos últimos 60 años que los recursos naturales son perecederos y entonces aquí viene un factor muy importante. Y es que el factor del medio ambiente es un factor más que ahora incorporamos en el planeamiento. Antes había pocos problemas y pocas necesidades. Hoy el planeamiento, como me gusta a mí decir, es un poliedro muy grande y muy complejo, que tiene muchos vértices y muchas aristas, muchísimas. Y cada día más, o sea, y entiendo que el urbanismo puede jugar ahí un papel integrador importante, y aparte de eso es el que tiene que plasmar toda esa serie, digamos, de realidades que ocurren en el territorio municipal. En la normativa, la Ley de Cantabria del 2001 ya en su día hablaba de la finalidad de contribuir a un medio ambiente adecuado. Y ya las normas de la evaluación directa pues hablaba ya de la protección del medio ambiente, del entorno cultural y del paisaje. Y por supuesto, ya la propia ley del año 2001 de Cantabria ya indicaba la necesidad de que los planeamientos se sometieran a procedimiento de evaluación. La ley de 2008, que ahora está refundida, pero les traigo aquí porque el preámbulo es muy bonito, es un preámbulo muy interesante. Ya el nuevo preámbulo pues, hablaba ya del desarrollo sostenible, lo hablaba la ley. La ciudad existente, la ciudad compacta, esa es una expresión de la ley, no es una expresión de ningún tratado estratégico urbanístico. Hablaba del problema de la relación dispersa, del suelo como recurso natural escaso y renovable. Y además de eso, el objetivo de la ley era establecer esas bases económicas y medioambientales a través de la planificación urbanística. Hablaba de un paisaje adecuado, del principio de desarrollo territorial y urbanismo sostenible. Y luego, finalmente, el texto vigente de la ley del suelo, el texto refundido de la ley del suelo y de la ley de las 3 Rs, que es el Real Decreto Legislativo, porque se vuelve el texto refundido de la ley del suelo y la organización urbana, pues insiste en estos mismos planteamientos, un desarrollo sostenible. Fijaros incluso una cosa que a mí me ha producido curiosidad siempre, y es que como en un texto urbanístico, se llega incluso a bajar ahora, a bajar a niveles de la mejora de la naturaleza, la flora y la fauna, porque a lo mejor desde dos sectores alguien puede entender que esto de las plantitas y los pajaritos, pues que no deja de ser algo poético, pero fijaros cómo la propia ley, el texto del 2015 ya habla precisamente, es decir, su artículo 3 de esta protección, por supuesto, es decir, del paisaje. Y también en esta ley, en el texto del 2015, habla del proceso de evaluación. Indica que un tema importante, y es que el ISA, entonces no había aparecido la nueva ley de conservación, por eso se llamaba antes ISA, pedía que se incluyera el mapa de riesgos. Y además eso exige esa ley, la ley urbanística del 2015, exige que en el documento ambiental, ahí lo llamo memoria ambiental, se debería cambiar ahora, se incluyan los condicionantes que puedan derivarse de administraciones como la hidrológica o como otras administraciones que pudieran tener relevancia en el tema medioambiental.
Luego, pues de pasada, simplemente indicaros que la Ley de Economía Sostenible, pues esta Ley de 2011, en la misma línea de lo demás, también está también apostando por un territorio y un desarrollo sostenible medioambientalmente. Hemos visto muy rápidamente la normativa urbanística, que es la que desde ella misma se pide y se considera que debe de integrarse el tema medioambiental, hasta niveles que les digo, como el tema de flora y fauna, que me parece bien, y a lo mejor otros pueden considerar que es excesivo. En el tema de la normativa ambiental, deciros que ya en el 62, en la primera conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo, ya se hablaba ahí de la necesidad de un proceso de evaluación. Y es en el año 85, cuando aparece la primera directiva comunitaria, que exige la necesidad de que los proyectos europeos se sometan a evaluación ambiental. Voy a pasar rápido esto para indicaros que en Cantabria hemos tenido hace poco tiempo una ley, la ley 27 de 2006, que está vigente en cierta medida y que en este momento está siendo sustituida por una nueva ley del Estado, que es la ley 21/2013, una ley que apareció en diciembre del año 2013. La ley esta, la ley de 21/2013 de evaluación, que es la ley en vigor en Cantabria, en principio, es una ley que básicamente lo que hace es fundir en un solo texto normativo las evaluaciones de proyectos y las de planes y programas que estaban separados. Y por otro lado, la ley tiene alguna novedad más que ahora iremos viendo, pero básicamente va dirigida a integrar el tema ambiental. La ley tiene una novedad muy importante, y es que ahora el procedimiento ambiental no se inicia en la Consejería de Medio Ambiente, no ornamental, no. Ahora, con la nueva ley de evaluación ambiental del Estado, la ley de 2013, el procedimiento ambiental comienza en órgano sustantivo. Y eso es muy importante. Esto es algo porque es que se ha querido retomar el espíritu que tenía la directiva del año 85 de evaluación de proyectos, en las cuales se quiere que el tema ambiental no sea un tema marginal ni paralelo, sino que sea un tema que sus condicionantes tengan el mismo nivel que los condicionantes específicos de ese sector. Luego os explico más en ese tema. Ahí tenéis ahora mismo la legislación vigente en Cantabria, tenéis indicada ahí con la banderita de a quién corresponde, si corresponde al Estado, corresponde a la comunidad autónoma. Y luego, por supuesto, en el marco de referencia que utilizamos un marco jurídico que acabamos de ver, tanto a nivel urbanístico y otros sectores, como el marco probablemente de evaluación. Y luego tenemos el marco de referencia estratégico, que es un marco que utilizamos. ¿Por qué? Porque, por desgracia, la evaluación no es un algoritmo que permita unos inputs y, consecuentemente, darle a la máquina y que tenga una salida. Por desgracia, todavía tenemos muchos extremos todavía un tanto abiertos. Consecuentemente, a veces hay que fundamentarles de la mejor manera posible. Por eso, nosotros en los marcos de referencia, por supuesto, el jurídico es palabra de Dios, pero también el marco de referencia estratégico no deja de orientarnos muchas veces a la hora de la evaluación. Y vamos a pasar nuevamente a lo que es el proceso ya a lo que es el proceso de evaluación. La evaluación ambiental básicamente trata de eso, de incorporar los criterios ambientales y sostenibles en el plan que proceda. La ley nueva, la ley de 2013, tiene básicamente esos 4 objetivos: integrar los aspectos ambientales en la evaluación del plan; 2, hacer un análisis de alternativa; 3, ver qué medidas podemos instaurar de prevención; y asimismo establecer un mecanismo de seguimiento. Voy a empezar hablando ya de la evaluación de un tema importante, el autor de los estudios. Ahora mismo es un tema que a mí personalmente me parece muy importante, y es que hay una dicotomía en que el tema ambiental es un tema que a veces esto no merece el ir adecuado. Yo no quiero tampoco ahora ponerme a hablar de jurisprudencia, pero lo que hemos vivido en estos últimos 3-4 años al respecto hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que planeamientos que han sido anulados todo o parcialmente
Muchos de ellos ha sido precisamente por deficiencias y debilidades del procedimiento de cierre ambiental. A lo que voy del autor. El autor tiene que ser una persona capacitada. O sea, yo entiendo que a veces cuesta que integremos nuevos profesionales, pero hoy el mundo del urbanismo requiere una visión multidisciplinar. O sea, entiendo que hoy en todo equipo tiene que haber un arqueólogo, hay que contratarle, tiene que haber la persona que haga los arreglos hidráulicos, tendrá que haber el que haga hacia la parte más propiamente de evaluación ambiental, como así otra serie, digamos, que hoy entiendo que es algo complicado y que está la normativa que tenemos y la integración de esa alternativa y la integración de esas normativas en el urbanismo, que el planeamiento, que lógicamente hay que hacer un esfuerzo muy grande pues, para que los equipos sean muy multidisciplinarios. Plan y estudio. ¿Qué es básicamente un proceso de evaluación? Pues eso que repito ahí. El plan por un lado, el estudio por otro y la declaración ambiental por otro. O sea, ¿por qué señalo en un recinto esos dos conceptos? Porque el plan y el estudio tienen que formar parte de un mismo proceso. Es decir, no se puede presentar un estudio ambiental como si fuera un anexo de un trabajo. Yo entiendo que el plan y el estudio tienen que empezar al unísono, al mismo tiempo, y forman parte porque el estudio ambiental es un instrumento, en sí no es nada. El que tiene una entidad como tal es el plan es el importante. Pero el estudio ambiental es el instrumento que sirve para el plan, como puede servir otra serie de estudios. Y entiendo que tiene que empezar a la par, de manera paralela. Hay autores que recomiendan que empiece el estudio ambiental antes y el plan después, y viceversa. Yo, al menos en el principio, me quedo en lo solomónico, en la mitad, en el medio. Yo creo que y el estudio ambiental es un documento que tiene que ir siempre de la mano del plan y tiene que crecer con el mismo. Que por tanto, yo entiendo que no se puede trabajar en dos estudios distintos, uno en la calle A y otro en la calle B, uno en el plan. Yo entiendo que eso tiene que hacerse de manera conjunta. Y luego, finalmente, fruto, digamos, de ese trabajo, vendrá ya la parte de la administración ambiental, que será la que se encargue de hacer la declaración de esta vez. El contenido de cualquier estudio está en el sujeto de la ley. ¿Qué básicamente pretende un estudio ambiental? Pues básicamente predecir impactos, valorar impactos y medidas. Ahora mismo con esto. Bien. El índice que puede tener, lo digo para aquellos que no estén familiarizados con esto, un índice orientativo, pues básicamente una descripción del plan, un inventario del medio físico y biológico, y aquí destaco dos cosas, que las he puesto en rojo. Una, valoración y diagnóstico. Esto es muy importante, porque no se trata de aportar información descriptiva o enciclopedista, como me gusta a mí decir, que algún compañero mío se ríe mucho conmigo de siempre. Pero yo entiendo que el inventario que se haga, que el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el patrimonio que sea, hay que valorarle con unos sistemas más cuantitativos, menos cuantitativos, valorarle para entonces hacer un diagnóstico y establecer entonces qué capacidad de carga tiene el territorio para poder implementar todo el resto del desarrollo urbanístico. En la normativa destaco dos cosas. Toda esa normativa y orientativa, todas hay que implementarla en el procedimiento ambiental y por lo tanto hay que implementarla en el procedimiento urbanístico. Destaco ahí dos elementos novedosos. Uno, de reciente actualidad. El cambio climático, la Ley 21/2013 decía que es una ley que se caracterizaba en principio porque le quiere dar una importancia considerable al órgano sustantivo, por un lado, a menos de que haya unificado en una sola ley los procedimientos, y luego aporta, para mí, dos elementos novedosos muy interesantes. Uno, la componente de cambio climático, lo dice la ley, a la hora de las valoraciones, a la hora de las medidas, etc. Por supuesto, y lo dice de antemano. El tema es complicado, es un tema difícil. El cambio climático no es algo que esté regulado, ni que tengamos ahora mismo mecanismos como para. Pero es cierto que hay que hacer ese tipo de análisis. Habrá casos en los cuales la insignificancia de la actuación urbanística conlleve, lógicamente, a una insignificancia desde el punto de vista del cambio climático y consecuentemente habrá que tampoco hay que inventarse nada que sea necesario. Y luego el tema del paisaje es otro tema importante porque la ley introduce el tema del paisaje
Por suerte en Cantabria, tenemos una ley reciente y por suerte ahora mismo esta legislatura está haciendo un trabajo importante para el desarrollo de esta ley y que pueda servir de instrumento para muchas cosas, entre ellas para fortalecer el planeamiento urbanístico. Todo plan hay que... ¿Qué ocurre? A veces está la separación que existe entre los subtipos, por llamarlo de una manera, ambiental y urbanístico, que lleva a que a veces pues el propio ambiental tiene que a veces que inventarse las acciones del plan, y entonces es algo que todo plan tendrá acciones que habrá que desglosar y analizar y ver cuáles son susceptibles de producir impacto. Habrá que ver cuál es la situación preoperacional que hay en el entorno. Básicamente, un estudio lo que hace es enfrentar la información que hay en el medio antes de que llegue ese planeamiento, la situación preoperacional, con el análisis del plan. ¿Para qué? Para a partir de ese momento identificar y predecir impactos y ver cuáles son las zonas más aptas para el desarrollo urbanístico. En la parte de inventario, voy a hacer un repaso rapidísimo a esto, deciros que hay temas, que esos temas son muy importantes. Y son muy importantes porque, es decir, del análisis que hagamos de ello, de la valoración que hagamos de ello y el diagnóstico que hagamos de ello, son los que nos van a servir para la clasificación, para la calificación y para la categorización. Que a veces hay una cierta, digamos relajación a la hora de esos temas. Y yo entiendo que por supuesto, que a veces se pide que un trabajo de planeamiento que están, desde mi punto de vista en general, infrapagados, y lo digo sinceramente, y esto no es demagogia. O sea, yo sigo el boletín oficial todos los días de mi vida, y cuando veo las subastas que hay, los concursos, yo me quedo alucinado. O sea, es que es imposible hacer un planeamiento en estos momentos con las exigencias que tenemos. No solamente urbanísticas, sino que otras, es prácticamente imposible, o sea, es muy difícil. Pero no estamos pidiendo que se haga ninguna tesis doctoral de vegetación ni de flora ni de fauna, pero sí que se trabaje con especialistas que manejen esta información y que sepan darle en la escala adecuada, el tratamiento adecuado. Y es fundamental estos temas porque de ellos depende básicamente la caracterización del territorio y ver dentro del mismo qué es lo que podemos hacer o dejar de hacer. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa muchísimo, el tema de los núcleos. Los entornos de los núcleos tienen generalmente un tratamiento desde el punto de vista, primeramente, de la descripción del medio físico-biológico, pues a veces un tanto lasa, y después la valoración está muy lasa, que lleva a veces a desconfigurar territorialmente parte del territorio. Hay métodos para poder valorar, y llegamos a un momento. He cogido esta definición, podría haber cogido otras muchas, incluso me gustaban mucho más, pero he optado por utilizar una que, por cierto, me falta de poner esa definición, por lo que viene del artículo 10 de la ley del suelo, y en el cual define la actitud de un área determinada para soportar un nivel de intensidad de uso sin que se produzca un proceso de deterioro ambiental sociocultural. Es fundamental que después de todo el estudio físico-biológico, como así también, que no lo he citado hasta ahora, el medio socioeconómico, que es algo clave y fundamental, que con todo eso, bien inventariado, bien valorado, bien diagnosticado, permitamos ver cuál es la capacidad que tiene nuestro municipio para las oportunidades y necesidades objetivas que tiene la población de ese municipio, las infraestructuras, etc. Señalo el tema de las alternativas porque es un tema muchas veces muy flojo. El tema de las alternativas es un tema muy importante, porque es que esta es la esencia del procedimiento de evaluación, el que haya alternativas. Y en esto es que os digo expresamente, por no haber alternativas, más de un plan en este país últimamente ha tenido problemas muy serios. El tema es clave, o sea, tampoco hay que inventárselas, y estoy convencido de que en cualquier estudio, según vamos trabajando en un plan parcial, un plan especial o un plan general, salen cantidad de alternativas. Entiendo que es un tema clave y fundamental, y por supuesto las alternativas sean, pues eso, técnicamente viables y probablemente posibles, no alternativas que sean utópicas. En la parte, digamos, de descripción del proyecto,
decir, que a veces viene un equipo y me dice, ¿y qué hacemos con esto? Pues esto, como que un desarrollo urbanístico no genera ningún tipo, digamos, de afección, por ejemplo, en el territorio. Hombre, los residenciales urbanos conllevan una serie de cambios, los recursos iguales, que en general sí que se puede desplazar y analizar cada una de las clasificaciones del suelo y por tanto de sus desarrollos posibles. Y eso, pues en algunos casos generan impactos, en algunos casos serán positivos, otros negativos, y habrá que ver, es decir, qué medidas hay que aplicar o qué medidas de medida compensatoria con otros sectores tenemos que aplicar. Paso y paso. Bien. Y finalmente, fijaros que después de haber hecho todo ese ejercicio de evaluación, fijaros que el plan es el que ha engordado y el que ha disminuido es el estudio ambiental. Es decir, todo lo del estudio tiene que estar volcado en el plan. Como me gusta a mí decir, y permitidme esta butad mía, que siempre la digo, el estudio ambiental estratégico, antes llamado ISA, es un documento que nace con el plan, nace al principio del plan, crece con el plan, con el avance, va creciendo con él, esto se multiplica porque entonces aparecen las alternativas y muere, como me gusta a mí decir, en la aprobación inicial. O sea, ahí ya tiene que estar incluido, es decir, todo ese estudio socioeconómico, geofísico, territorial, etcétera, tiene que estar incorporado en el planteamiento que se haga en el plan, en el sistema de clasificación, de calificación o de lo que sea del plan. Y luego, consecuentemente, pues esto, consecuentemente luego el órgano ambiental hará la declaración de necesidad ambiental. Bueno, una pincelada. La administración, ¿cómo valora todo ese procedimiento que se acabo de decir? Pues básicamente pues con tres tipos de criterio. Los derivados de la normativa estatal ambiental, montes, caza, pesca, recursos naturales, etcétera, agua, los derivados de la gestión del suelo, como así otros derivados de la planificación estratégica. Normativa, muy rápido. En Cantabria las competencias de normativa están en la consejería que ha promovido este curso, la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y en concreto está en dos direcciones, la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Territorio. En concreto, la evaluación urbanística, o también llamada evaluación estratégica, el procedimiento de evaluación, el órgano competente es la Dirección General del Territorio y Evaluación General Urbanística. En el procedimiento hay mucho implicado y es que los procesos de participación son muy importantes. La propia directiva de planes y programas exige el que exista una gran información y un proceso importante de participación pública en todo esto. Participan los ciudadanos del municipio, el ayuntamiento, administraciones, público interesado. Por eso todo ese árbol que existe, pues cuando se pide consultas, a lo mejor pues a 15 o 20 administraciones, a público interesado, para que la participación sea máxima y además eso, que esa participación sea directa y efectiva y que participen y que aporten algo al proyecto. Como consecuencia de la ley 22/2013, esperaba decirlo ahora, se establecen dos procedimientos. Es decir, hay unos procedimientos para los proyectos y luego otro para los planes. Sabéis que hay dos procedimientos, un procedimiento ordinario y un procedimiento simplificado. La antigua normativa mía uno y parte de otro, como digo yo, pero ahora mismo hay dos procedimientos, ordinario y simplificado. El estudio se llama, el que hace el promotor, el que hace el ayuntamiento, el estudio ambiental estratégico, y la formulación de la administración se llama declaración ambiental estratégica. El simplificado, el promotor presenta un documento ambiental estratégico y el órgano ambiental se manifiesta en el informe ambiental estratégico. ¿Qué planes se someten a la ordinaria? Ahí les tenéis. El Plan General de Ordenación Urbana, los planes parciales, los especiales, proyectos de interés general, etc. ¿Y qué planes se someten a la simplificada? Pues en un principio las modificaciones de los anteriores, como así también la Dirección Gráfica del Suelo, de algún plan más. Esto es un esquema del tema pero yo prefiero utilizar este. Básicamente, el procedimiento es un procedimiento sencillo. Aunque aparte, y luego no llega tanto tiempo. Es que otra cuestión está en que a veces pues los promotores pues a veces tardan mucho tiempo en hacer las cosas, pero es que los procedimientos
sería de una manera bastante rápida. Un procedimiento de un plan general se inicia presentando el promotor al ayuntamiento, el evaluador del plan y un documento inicial estratégico. Se hacen consultas previas durante un periodo de un mes y al cabo de 30 días el órgano ambiental, la Consejería o la Dirección General del CEE, elabora eso que está en naranja que se llama el documento de alcance. El documento de alcance es un documento que sirve para determinar precisamente lo que su profesor indica, el alcance que debe tener el estudio de vida estratégico. El alcance es un documento que yo creo que en Cantabria, esta manera lo diga porque trabajo en ello, es un documento que tiene generalmente bastante calidad, porque veo en otras comunidades que a veces dejan mucho que desear. Hay tipos que se quejan de lo prolijo que es, pero yo creo que lo que pretendemos es que sea una guía lo más exhaustiva posible, que ayude, por supuesto, dado la novedad del procedimiento ambiental del tema urbanístico, que ayude a la elaboración del estudio ambiental y a la elaboración de la integración del estudio ambiental en el procedimiento urbanístico. Después de eso se hace básicamente, hay una serie de variables, se hace la evaluación inicial y para la evaluación inicial de la pública, el órgano ambiental hace la declaración ambiental estratégica. De ahí pasa a la evaluación provisional y de ahí la definitiva y luego ya el tema de seguimiento. No voy a entrar ahora en cada una de las circunstancias de eso, porque tenéis ahí, vosotros por la paso que lo tenéis ahí, lo está todo en la ley. Y empezamos por la simplificada. Por la simplificada es un procedimiento novedoso que se aplica generalmente en un principio, aparte en un principio se aplica a las modificaciones de los planes anteriores. El promotor, el ayuntamiento finalmente, presenta en el órgano sustantivo, presenta el documento ambiental estratégico y el evaluador del plan. Deciros una cuestión, que como consecuencia ahora de la ley, como sabéis, hay planes que se aprueban en la CROTU, dos planes que se aprueban en el ayuntamiento. Entonces, en los planes que se aprueban en el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento se elige al mismo tiempo el órgano sustantivo y el órgano y el promotor. Entonces, el inicio comienza enviando al órgano ambiental el documento estratégico y el evaluador del plan. Hacemos consultas previas, igual que las hemos hecho antes, en este caso concreto, por menos días, por 20 días, y a partir de ese momento el órgano ambiental se pronuncia mediante el informe ambiental estratégico, está en la. Y aquí pueden ocurrir varias situaciones. Si se considera que el informe, si se considera que la actuación, el plano proyecto o esa modificación no tiene efectos significativos, se emite el informe ambiental, el plan o esa modificación, esto va a aprobación inicial y consecuentemente sigue la ruta normal, profesional y definitiva. Pero en el caso de que fruto de las consultas realizadas, mejor dicho, de las respuestas de las consultas recibidas, como así de la valoración que técnicamente se haga en el órgano ambiental, se haga en la Dirección General, podría darse el caso, y a veces se da, de que se considere que ese proyecto tiene efectos significativos y consecuentemente entonces ese proyecto se deriva al procedimiento anterior, al procedimiento ordinario. Entonces, sabed, y es más, cuando ocurre este caso, importante es decir, esa fase de consultas previas se conserva, con lo cual no se ha perdido el más mínimo tiempo. Esa fase que se conserva y sirve en concreto para seguir la ordinaria. Generalmente, cuando un plan tiene que seguir la ordinaria habiéndose iniciado la simplificada, el informe estratégico se le acompaña también del documento de alcance para que no exista ninguna pérdida de tiempo y ningún problema. Bueno, paso esto, que esto lo tenéis ahí, ¿no? Y voy a acabar con una valoración muy rápida, una visión muy mía del tema. En cuanto a datos y demás, deciros que ahora mismo en Cantabria, ahí arriba en el mapa tenéis todos los municipios que tienen plan general aprobado y que tienen todos ellos, por supuesto, instrumento ambiental. Pero está en naranja, corresponde a la antigua normativa, al decreto 5091 y a la ley 3.1, y los otros que están en color naranja corresponden ya a la nueva normativa de evaluación. Como veis ahora mismo, de los PGUs de Cantabria, hasta ahora se han aprobado, por supuesto, con el instrumento ambiental 24, que ocupan una superficie que representa el 14,50% de Cantabria y que alcanza una población de 259.000 habitantes,
que supone el 42,93% de la población de Cantabria. Finalmente, también, como curiosidad, de las personas parciales hasta ahora que tengan memoria ambiental han sido 29, que corresponden a 16 municipios. Y planes también que hayan tenido procedimiento ambiental son 8, y no me sé los municipios a los que corresponden. Bueno, ya acabo con dos cosinas muy rápidas. Voy a ser puntual. Unas reflexiones muy generales que muchas de ellas ya las he ido poco a poco aportando o indicando a lo largo de la exposición anterior. Es importante que los equipos ambientales para mí sean independientes y sean equipos registrados. Creo que esto mejoraría el procedimiento de evaluación. Creo que es algo que hay compañeros que no están de acuerdo con esta tesis. Yo creo que el sistema podría funcionar porque hay mucha dependencia del equipo ambiental que se pliega o que se queda a veces sometido un poco a unos condicionantes que no le convienen. Bueno, por supuesto, el segundo aspecto es clarísimo para mí, como lo he dicho anteriormente, la necesidad de que la elaboración del estudio y del proyecto sean simultáneos. Creo que en Cantabria tenemos una necesidad de elaborar características básicas. Esto es una petición que hago a la Administración, esto no es algo que sea fruto de la metodología del procedimiento. Creo que aunque en Cantabria se están haciendo bastantes cartografías, que repito, hay un visualizador gráfico, pero bueno. Por cierto, que se me olvidó antes, deciros que el visualizador tiene, además de eso, en la dirección de abajo, en la de mapas.cantabria.es, tenéis la posibilidad de descargaros en el teléfono la app que es una auténtica de maravilla. Llevar en el teléfono toda la cartografía del Gobierno de Cantabria con todas sus capas de información, que incluso estando en el campo os permite una ayuda interesante. Como comentario, creo que hay que mejorar bastante la caracterización del medio en los estudios ambientales. Creo que hay que profundizar en algunos aspectos importantes, como es el tema de riesgos, como es el tema de abastecimiento de agua, como es el tema de infraestructuras, como es el tema del medio socioeconómico y como es el tema de la movilidad y de la conectividad. En este resumen crítico rápido de reflexiones generales, pues destacar el tema de las alternativas. Creo que el tema de las alternativas es un tema fundamental, es algo que tenemos que darle todos una vuelta importante. A las alternativas tiene que estarle mucho interés porque, aparte de que es la esencia metodológica, es una obligación derivada de la directiva y derivada de la ley. Asimismo, indicaros, que os lo he dicho anteriormente, que en general los tratamientos de los núcleos rurales, ya sean tradicionales o no tradicionales, pues esto creo que merecería de una vuelta importante. Para acabar, yo creo que a veces 3 minutos, la escala de los problemas ambientales es de tal calibre que muchas veces el plan se queda como muy corto. Yo creo que en Cantabria, pero bueno, no voy a entrar ahora en ello de manera profunda, se podrían hacer muchos planteamientos supramunicipales que serían más que suficientes y además eso sería un buen sistema para valorar adecuadamente un territorio. A veces la escala impide que el tratamiento sea adecuado de muchos factores y componentes ambientales. Yo que soy un evaluador y que soy muy quejoso, y mi director me conoce siempre, hay una serie de temas que yo sigo detrás de ellos, como es el tema de que necesitamos a corto plazo, pues eso, que haya unas directrices por parte para su agrícola, para el paisaje y para la calidad ecológica y la movilidad. Y finalmente, este último apartado que pongo ahí, que es la necesidad de un plan territorial, que la ponía y la pongo siempre, además, por fin de decir que este año, en esta legislatura, el PROZ ha empezado ya a andar y a llevarse de manera muy fuerte, lo cual, consecuentemente, para los evaluadores y para la evaluación estratégica urbanística municipal es clave y fundamental tener un marco de referencia territorial que nos ayude para poder orientarnos y poder evaluar correctamente. Y finalmente, no podía por menos en un curso de este tipo, aunque sea sin citar sin más, otros sistemas también de valoración ambiental, como son los sistemas de las certificaciones urbanas. Aquí traigo las 3 más clásicas y las 3 más típicas: el LEED americano, el BREEAM de Reino Unido y el CASNI de Japón, que tenemos todos muy poca idea. El último básicamente se utiliza en el mundo asiático.
del LEED, deciros que son todo métodos de certificación que han empezado con edificios, pero que ahora ya están con urbanizaciones, están ya con planes parciales. Aquí en Cantabria se ha intentado certificar algún edificio, no lo voy a citar por no señalar a nadie, que no ha sido posible, algún edificio similar con el tema LEED. Se intentaba, el LEED tiene varias categorías, en concreto se pretendía que este fuera un latino, pero al final no ha podido ser. Es una certificación americana que ahora, por un tema de competitividad, está entrando en Europa y que ahora están cambiando los criterios, porque, por ejemplo, ahora el LEED americano tiene un sistema de certificación de maderas desde el sistema americano, ya empieza a aceptar en los proyectos europeos, empieza a aceptar la certificación de maderas europeas, como así con otros materiales que empieza a hacer. El BRIN, en cambio, en España tiene una buena aceptación, incluso ha abierto una oficina en España y en Coruña. Lo digo esto sin más, no tengo ningún interés comercial con esta agencia y demás. Los métodos, los tres, básicamente pues tienen, digamos, tres tipos de áreas de trabajo. Tienen un componente funcional urbanístico, tiene otro componente medioambiental y luego tiene otro componente de carácter socioeconómico. Repito, los tres utilizan la misma metodología, son listas de chequeo y luego pues depende del sistema. Ya veis, en unos casos se pondera más unos conceptos que otros. Yo creo, a mí me parece un sistema interesante porque ayuda muchísimo. Cuando he estado haciendo algún ejercicio con algunas personas del tema, ayuda muchísimo a valorar alternativas, ayuda muchísimo a clasificar el territorio. Yo no digo que esto sea algo que haya que imponerse, simplemente lo traigo a colación para aquellos que no lo conozcáis y que, repito, que ya ha pasado ya de la certificación de edificaciones a la certificación ya de urbanizaciones. Y que creo que se podría utilizar estas metodologías e incluso algunas de ellas derivarlas a lo mejor al procedimiento ambiental. El LEED, el BRIN, esto tiene pues, su sistema de las temáticas, todo distinta y puntúa y pondera con los valores que veis ahí. Del CASBI sé muy poco del tema y luego a nivel estatal tenemos quizá a lo mejor la que se está imponiendo ahora más es la segunda, la Green Building Council de España Verde, que es la que ahora mismo está haciendo bastantes certificaciones. Os aporto una bibliografía y una legislación que puede ser orientativa del tema y acabo por donde empecé, con la conexión que tenéis que tener con la administración, esto a nivel informático, con Taller de Cantabria y Norte de Cantabria. Y por mi parte, preparar la pastilla a la que he ido, estudiar todo lo demás. Simplemente os digo, muchas gracias, luego nos vemos en la mesa redonda y me preguntáis si queréis hacer alguna pregunta. Que imagino que una pieza la que he ido serán muchas o pocas, porque a lo mejor no habéis ni entendido, pero bueno, en todo caso me tenéis temas. Muchas gracias a todos.